Hace 24 horas Bitcoin confirmó la formación de uno de los patrones más bajistas que existen en cualquier activo, pero en referencia al mercado de las criptomonedas aún más. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, definiré el patrón del que hablo, las consecuencias del mismo y cómo prepararnos a partir de ahora. Bueno, si os acordáis, la semana pasada terminamos definiendo que la base para entender el cambio de estructura a corto plazo, es decir, en gráfico de 1 hora y de 4 horas en Bitcoin, era el hecho de ser capaces de romper este máximo de aquí, el máximo de los 57.700, simplemente porque representaba el después de haber hecho un mínimo creciente, el empezar a hacer máximos crecientes, con lo cual un cambio de tendencia claro y perfecto en gráfico intradiario que nos permitiría formar un movimiento impulsivo mayor en gráfico diario, gráfico semanal y demás. Terminó formándose ese cambio de tendencia, obvio no sabíamos si se iba a formar o no se iba a formar, no somos adivinos. Es verdad que luego tuvimos ciertas pistas muy claves, como por ejemplo que en el momento en el que se formó esta envolvente bajista, lo que ocurrió a continuación fue un desenfreno alcista y con lo cual podíamos dar a entender que esto realmente iba a ser una ruptura clara. En el momento en el que nosotros hicimos el vídeo nos faltaba mucha información, pero sabíamos que evidentemente ese cambio de estructura venía precedido por los máximos crecientes en 4 horas. En 1 hora, pues bueno, de alguna forma ya se habían formado pues diferentes máximos crecientes, etcétera, etcétera, ¿no? Recordad, y antes de pasar al análisis, que cuando tú tienes un gran movimiento bajista, como por ejemplo pudo ser pues esta envolvente bajista a las 15:00 en un nivel no de resistencia, pero sí que confirma un doble techo en gráfico de 1 hora y que con lo cual puede dar paso a un claro movimiento bajista, después de formar una gran estructura bajista, como en este caso era esta, pueden ser muchas más estructuras distintas, pero en este caso era esta, si el precio en vez de seguir la corriente de esa estructura se da la vuelta, demuestra una gran fortaleza. Porque no es lo mismo dentro de una gran tendencia alcista, impulso, pullback, impulso, formar esto de aquí, un gran movimiento impulsivo. Aquí no es lo mismo. ¿Por qué? Hombre, pues porque el mercado ya viene con la corriente alcista. No es lo mismo formarlo aquí que formarlo concretamente en gráfico horario sin ningún tipo de tendencia, después de un patrón de cuña, una formación de doble techo, un punto de máximo anterior y una envolvente bajista. Pues no es lo mismo formarlo en una tendencia alcista que en estas circunstancias. Con lo cual, cuando después de un entorno tan negativo, el mercado como de alguna forma reacciona haciendo lo contrario, en este caso reaccionando de forma positiva, como que se rehace de la adversidad y, entre comillas, revive de esos problemas, pudiendo dar un claro movimiento mayor, en este caso hacia arriba. Esto simplemente lo comento como detalle técnico, ya lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, pero bueno, quería simplemente hacer hincapié. Habiendo dicho esto, ¿qué es lo que se ha formado? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Bitcoin? ¿Qué es esto del cruce de la muerte? Esto es algo que ya lo hemos comentado muchas veces. Tenemos tanto el cruce de la muerte como el cruce de oro y al final es un cruce de medias móviles que tiene en cuenta la media móvil simple de 50 sesiones diaria, que es esta media móvil de color blanco, y la media móvil simple de 200 sesiones diaria, que es esta media móvil que tenéis aquí de color azul. Cuando la de color blanco rompe de arriba hacia abajo la de color azul, es cruce de la muerte. Cuando la de color blanco rompe de abajo hacia arriba la de color azul, es decir, la de 200, es cruce de oro. Y son movimientos que o son estructuras o patrones, este cruce de medias móviles, que preceden a grandes movimientos. Evidentemente, en el cruce de la muerte, pues precede un movimiento claramente bajista y en el cruce de oro precede un movimiento claramente alcista. Ahora bien, ¿esto es siempre así? Pues fijaros, es un poco lo que vamos a definir, es un poco lo que vamos a revisar antes de pasar a hablar de consecuencias, de cómo prepararnos y tal, pues habrá que contextualizar bien la situación, ¿no? Así que vamos a tratar diferentes cruces, en este caso de la muerte, porque cuando han habido cruces de oro ya los hemos tratado, para ver exactamente qué es lo que ocurre y si siempre tiene que tener algún tipo de consecuencia negativa. Por ejemplo, no nos tenemos que ir muy lejos, de hecho, en septiembre del año 2023, hace ya casi un año, quiero decir,
como pasa el tiempo, se formó el anterior cruce de la muerte. ¿Por qué? Pues porque la media móvil de color blanco, la de 50 diaria, rompió de arriba hacia abajo la de color azul, en este caso la de 200 diaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Nada. Se formó el cruce y, es más, justamente en el momento en el que se formó el cruce, ahora hablaremos de esto también, se formó un gran movimiento impulsivo que atacó ambas medias móviles, aquí lo tenemos, formó una subida del 14%, y en el momento en el cual quiso continuar con el movimiento a la baja, cayendo un 7%, frenó en la media móvil de 50 y para arriba, con lo cual no tuvo ningún tipo de consecuencia. Seguimos avanzando y es que, evidentemente, cualquier mercado bajista, o sea, todos, van a estar precedidos por el cruce de la muerte, igual que van a estar precedidos por cualquier cruce bajista. Pero eso no es sinónimo de que siempre que haya este cruce tenga que ocurrir lo mismo. Cuidado, no es lo mismo, ¿eh? Entonces, en este caso, obvio, en el mercado bajista del año 2022, pues tuvimos este cruce. ¿Qué terminó ocurriendo? Pues el mercado bajista. Si seguimos avanzando o retrocediendo, nos daremos cuenta de que en junio del 2021 ocurrió lo mismo. Una vez se formó el cruce, tuvimos un movimiento impulsivo y luego formamos un movimiento bajista que en ningún momento rompió los mínimos anteriores, con lo cual, sí, desde el punto máximo hasta el punto mínimo se formó una caída del 30%. Pero como siempre comentamos, el hecho no es si subes o caes, o cuánto porcentaje subes o cuánto porcentaje caes. Es qué alteración técnica genera ese porcentaje en el gráfico, en este caso ninguna. Con lo cual, tenemos un cruce de la muerte que no hizo nada. Otro que no tiene mérito, no nos vamos a engañar, simplemente porque en todos los mercados bajistas lo va a haber. Y otro que no repercutió en ninguna alteración. Formó una caída del 30%, que hace contraposición a la caída del 7% que hemos visto aquí, pero no hizo ningún cambio técnico. En este caso, evidentemente, cuando vivimos lo que vivimos en el año 2020, también se formó un cruce, no tiene demasiado mérito, no nos vamos a engañar. En el mercado bajista del año 2018 tampoco creo que tenga ningún mérito porque evidentemente es un mercado bajista, pero fijémonos aquí. En el año 2019 lo que ocurrió fue que se formó el cruce, formamos el movimiento alcista de turno y fijaros, desde el máximo hasta el mínimo formamos una caída del 38%, que no solo ya es mayor de lo que hemos visto hasta ahora, sino que también fue capaz de formar un mínimo aquí, otro mínimo aquí, esto fue una especie de doble suelo y el precio ya se levantó, pero formó mínimos y máximos decrecientes. Esto sí que es algo relevante. Un cruce entre tendencias, un cruce después de haber finalizado ya el mercado bajista y en pleno mercado alcista, que no solo forma una caída del 39%, sino que provoca máximos y mínimos decrecientes. Esto es un caso a destacar, del cual hablaremos más tarde de forma superficial, porque tampoco hay mucho que rascar. Aquí, año 2015. ¿Qué es lo que tuvimos? Nuevamente, mismo patrón, misma estructura. Se forma el cruce y el precio simplemente forma un movimiento impulsivo y ya está. El cruce, evidentemente, se formó por todo este movimiento bajista que tuvimos a mitades del año 2015 y luego se dio la vuelta completamente, con lo cual no tuvo ningún tipo de alteración. Obvio, mercado bajista del año 2014 tuvimos un cruce y no tuvimos más. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que es una estructura que no hay más que comentar. En mercados bajistas se va a formar, pero que forme parte del mercado bajista no significa que siempre que se dé este cruce tenga esas consecuencias. Punto importantísimo. Punto número 2. De todas las veces que se ha formado entre tendencias, únicamente en una ocasión ha tenido algún tipo de alteración. Solamente en una ocasión. En el año 2023, nada. En el año 2021, nada. Cayó más, pero nada. Y en el año 2015, nada.
únicamente en el año 2019. ¿Por qué? Por los máximos y los mínimos decrecientes. Esto lo trataremos luego, no os preocupéis, porque es la clave determinante para entender qué puede ocurrir a partir de ahora. Pero si os fijáis, lo que suele ocurrir es que en el momento en el cual se forma el cruce, el precio está de subida. ¿Por qué está de subida? Cruce, precio de subida. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el cruce se forma debido a toda la estructura bajista previa que se ha formado. Por ejemplo, vamos a ir a la actualidad. Después de que el precio caiga con tanta fuerza a principios de junio, haga un pullback y caiga con tanta fuerza a finales de julio, lo que ocurre es que esta presión bajista provoca el cruce. Provoca que la media móvil de 50 diaria no sea capaz de levantarse y se ponga a enfocar claramente hacia abajo. Y provoca que la media móvil de 200 diaria, una media móvil tan grande, como el precio no termina de avanzar al alza, se acerca mucho, con lo cual se comprime. Resultado, la de 50 cruza de arriba hacia abajo la de 200. Pero no es por lo que se está formando ahora, es por lo que se ha formado anteriormente, por el contexto y las condiciones previas del mercado. Ahora bien, como el mercado se equilibra, como el mercado se mueve a través de impulsos y pullbacks, como el mercado toma una dirección y la sigue en forma de tendencia, pero de forma proporcional, lo hemos comentado 1000 veces, después de un claro movimiento bajista o una clara tendencia bajista, lo que hace es pullback. Por eso, en el momento en el cual se forma el cruce, es habitual ver que el mercado está subiendo. Pero no porque sea un cruce positivo, no porque ya dejemos atrás la estructura del cruce, no, ninguna historia de estas. Simplemente porque como nos equilibramos, como el mercado se vuelve proporcional y sube o cae de forma proporcional, debido a todo lo que ha ocurrido anteriormente, hace un pullback. Y este es el pullback que provoca el cruce final. Entonces, esto es un punto muy importante que quiero que tengamos presente y creo que seremos muy capaces de entender qué puede pasar a partir de ahora y cómo prepararnos si lo que hacemos es analizar el año 2019. ¿Por qué el año 2019? Porque es el ejemplo más claro que tenemos en todos los campos técnicos y contextuales respecto a lo que está ocurriendo ahora y con lo cual nos da esa perspectiva de poder ver bien qué es lo que puede ocurrir y cuáles son los puntos en los cuales nos tenemos que fijar. Bueno, lo primero, lo que hemos comentado, debido a lo que ocurrió previo al cruce, es decir, un gran movimiento bajista, fijaros, el precio cae con mucha fuerza. La media móvil de 50, ¿qué hace? Pasa de estar, fijaros en la orientación de esta media móvil. Pasa de estar enfocando hacia arriba, que es como estaba enfocando, a enfocar hacia abajo, con lo cual se pone en modo bajista. Y entre la caída y el movimiento horizontal, ¿qué es lo que ocurre con la media móvil de 200? Fijaros cómo incrementa y va incrementando y va incrementando y va incrementando la pendiente. ¡Pam! Sube. Con lo cual ya se ponen las dos medias móviles en modo cruce. Y debido a que el mercado, como digo, es proporcional y a que ya ha formado una caída desde el máximo hasta el mínimo del 33%, forma un pullback. Y dentro de este pullback se forma el cruce. Vale, pues vamos a analizar qué es lo que ocurre después del cruce. Que el precio, en el momento en el que se forma el cruce, sube incluso un 17-18% por encima de las medias móviles, lo cual podría significar, oye, dejamos atrás el cruce, ¿no? Nuevamente, el tema no es el porcentaje, es cómo afecta ese porcentaje. ¿Hay algún tipo de afectación? No. ¿Por qué? Porque la propia vela tan alcista es una especie de high test. Termina cerrando en la parte inferior de la mitad de la vela, con lo cual es una vela de reversión. Y lo que vemos a continuación no es una continuación, es un freno, incluso formando máximos decrecientes, que confirman mínimos decrecientes. Con lo cual, aquí está la clave de todo.
No en entender el antes o el durante el cruce, es en entender el después. ¿Qué es lo que ocurre después de este cruce? Primero, pese a romper la media móvil, no hay continuación. Segundo, se forma un patrón de giro. En este caso son máximos decrecientes. Podría ser un doble techo, podría ser una cuña, podrían ser muchas cosas. Tercero, se empiezan a formar mínimos decrecientes. Estos son los 3 puntos en los cuales nos vamos a tener que focalizar ahora. ¿Se siguen los 3 puntos, por ejemplo, en el último gran cruce que se formó? No. No se siguen los 3 puntos. En el momento en el cual el precio está girando, que podríamos entender, fijaros, máximos decrecientes y mínimos decrecientes, ¿hay continuación? No, porque en el momento en el cual se están rompiendo o se rompen los mínimos anteriores, en este caso fue el nivel de los 27.100, esta zona de aquí, que la podemos extender incluso por aquí, ¿qué ocurre? Ruptura, freno, giro. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Cuando se intentó formar un giro. ¿Qué es lo que ocurrió cuando se rompieron los mínimos? Ruptura, freno y giro. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Ruptura, freno y giro. Ruptura, freno y giro. Pues ya está. ¿Tuvimos el cruce? Sí. ¿El mercado subía en el momento del cruce? También, aquí. ¿Se llegó a contactar con la media móvil de 200? Sí. ¿Se llegó a girar? Sí. ¿Se llegó a confirmar? No. Con lo cual, el punto actual es en determinar si el mercado adquiere una disposición tendencial a la baja o no. ¿Qué es lo que requeríamos para que el gráfico intradiario empezara a hacer un movimiento o empezara a formar una estructura que permitiera al gráfico diario exprimir, que permitiera al gráfico diario levantarse, máximos y mínimos crecientes, rompiendo los máximos anteriores, etcétera, etcétera? Pero en definitiva, máximos y mínimos crecientes. Pues en lo que nos tenemos que focalizar ahora no es en si el precio sube, si el precio cae, si el precio hace la pirueta para adelante, el mortal para atrás. Da igual lo que haga el precio. Pero en lo que nos tenemos que focalizar es en la estructura tendencial, en la tendencia. Quedaros con eso. Las medias móviles son indicadores tendenciales. No es el RSI que puede determinar divergencias sobre compras o sobre ventas. No es el MACD, no es el estocástico, que también se pueden utilizar de forma tendencial, pero de forma horizontal también se pueden utilizar. Tú tienes un rango y cuando el precio está sobrecomprado en el RSI, da igual donde esté, tú te puedes poner corto. Tú tienes un rango y si el precio ha roto el mínimo anterior, pero el MACD está haciendo mínimos crecientes, tú te puedes poner largo. Y ya está, y punto. En las medias móviles, no. Las medias móviles son indicadores tendenciales, con lo cual, esto de aquí, que es un cruce muy bajista, solo será efectivo en el caso en el que el precio en gráfico diario, no de 4 horas, no de 1 hora, en gráfico diario, adquiera una perspectiva y una tonalidad tendencial. A partir de aquí, me podría poner a inventar cómo creo, cómo me gustaría o en base a mi imaginación cómo se puede formar esto. Pero no es el juego al que venimos a jugar. Venimos a hablar en base a probabilidades. No tengo ni idea de si esto hará así. No tengo ni idea de si se levantará y podrá formar un doble techo. No tengo ni idea de si se formará un patrón de cuña. No tengo ni idea de nada. Ahora bien, te puedo decir que en lo que nos tenemos que focalizar y en lo que yo me voy a focalizar y donde yo voy a estar intentando buscar trades es en el momento en el cual esto empiece a adquirir una tonalidad tendencial. Por ejemplo, si el precio se levanta, yo sé que no significa nada. Me da igual que se levante. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es estar pendiente de si en gráficos horarios incluso se forma algún tipo de patrón de cuña, porque el precio en gráfico diario puede subir, pero en gráfico de 1 hora puede estar formando una cuña y me puedo poner corto en esta cuña horaria porque puede formarse en la ruptura de esta cuña un máximo decreciente en gráfico diario que confirme este cruce. Por ejemplo.
El tema no está en intentar saber qué va a ocurrir ahora, sino que el tema está en entender y aplicar los condicionantes que nos van a dar esa ventaja, tanto a la hora de analizar como a la hora de operar, quien quiera, para sacar rendimiento a lo que está ocurriendo. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.